El presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que aumenta las protecciones legales y beneficios para los policías. Esta iniciativa establece sanciones a quienes insulten gravemente o maltraten sin causar lesiones a un funcionario, con penas de hasta 60 días de prisión y multas de hasta 8 UTM, es decir, algo más de 322.000 pesos. Sin embargo, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que el proyecto no hace diferencias entre insultos más o menos graves, y citó como ejemplo que la ley no diferencia entre los casos de hurto, injuria o calumnia, y que todo ello quedaría al criterio del juez. Queremos conversar más sobre este tema. Para eso tomamos contacto con el director de la Asociación Nacional de Fiscales, Ernesto Navarro. Buen día, fiscal, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Lo escuchaba decir hace algunos días que en realidad les preocupa muchísimo esta nueva normativa en caso de que fuera aprobada y llegara a ser ley de la República, porque esto les aumentaría la carga de trabajo de manera muy ostensible, y que entonces lo que correspondería, creo que fue la expresión, es que si aumentan los delitos, si se aumentan conductas típicas, habría que aumentar recursos. ¿Cuántos recursos necesitaría usted para hacer efectiva esta normativa? Efectivamente, siempre hemos pensado que a medida que se aumentan los delitos, ya vemos que en estos últimos 12 años se han aumentado de manera considerable los delitos, lo que nos parece obviamente razonable. El derecho penal es un derecho dinámico y cada vez se están creando nuevos delitos que se incorporan al Código Penal y a las demás leyes. Sin perjuicio de eso, pensamos, y esto no solamente lo pensamos como asociación de fiscales, sino también nos avalan estudios interamericanos y de otras naturalezas, donde se encuentra la Fiscalía con un déficit del 100% de fiscales. Se creó hace 12 años la Fiscalía, la Reforma Procesal Penal, pensando que un fiscal aproximadamente iba a manejar 1.200 causas mensuales, anuales, y hoy día nos vemos sobrepasados ya que tenemos más del doble de causas. Por esa razón, si bien es cierto, encontramos que es razonable estos delitos que el Ejecutivo está promoviendo al Congreso, también consideramos que es razonable para una efectiva persecución penal, más persecutores penales. Entonces, ¿le parece razonable el proyecto de ley? Ya no hablo de los recursos, sino del proyecto en sí mismo. Hemos escuchado, digamos, disenso entre los abogados sobre la pertinencia de esta normativa, sobre todo teniendo presente que como tipos penales o como conducta típica ya están sancionados de otras maneras, insultar a un carabinero, por ejemplo. Efectivamente, el insulto a la autoridad está contemplado, pero como una falta. Y actualmente lo que se va a hacer es subirla a la categoría de delito y por lo tanto tendría una pena de cárcel. Así las cosas, como fiscal, obviamente si hay un delito, el fiscal está obligado a investigarlo y a acusar. En ese orden de ideas consideramos que es razonable que el gobierno pretenda proteger de alguna forma a los carabineros, que son los garantes de la protección de todos los ciudadanos. Señor Navarro, una pregunta en lo concreto. Yo sé que usted no es juez y evidentemente si es que la ley no distingue el tipo de grosería o no hace un listado de palabras feas, digamos, será el juez quien tenga que decidir. Pero a usted como fiscal, ¿se le ocurriría perseguir a alguien por decirle tonto, por ejemplo, a un carabinero? Porque si es que lo que no se puede es insultar, bueno, tonto es un insulto. Sí, yo creo que los carabineros en general no tienen el cutis tan débil así para un insulto de esa naturaleza considerarlo ellos que se vienen ofendidos. Si lo que ocurre en este caso, creemos que el proyecto de ley apunta a insultos graves, insultos, por ejemplo, lo que hemos visto por televisión últimamente, escupos, de alguna forma, las autoridades de esa forma se sienten agraviadas, y eso es lo que da la impresión que pretende proteger esta nueva ley. Pero perdón, yo entiendo que la ley tiene por objeto, y por eso ha sido tan comentado en redes sociales, en distintos foros, que tiene que ver con insultos, es decir, con proferir improperios, groserías, garabatos, no con el lanzamiento de un escupo o de otro fluido corporal, digamos. O sea, aparte de los temas de malos tratos de obra, los insultos, entendemos, no hemos visto el proyecto de ley, ha sido recientemente enviado al Congreso, y en el Congreso obviamente hay una discusión legislativa respecto a este tema, y esperamos que la ley que salga sea buena, que un delito que sea entendible y claramente perseguible, y de esa forma el juez va a ser en definitiva quien va a tener que sancionar si considera insultos o no. Ahora, vamos a esperar que la ley salga. Consideramos que el insulto tiene que ser de una manera grave, que ofenda a la autoridad, y así de esa forma poder tipificarlo y perseguirlo. Fiscal, hablábamos al principio de los recursos y de cómo esto les carga más la mano de alguna manera. Ahora, lo cierto es que los recursos son siempre escasos, en el entendido en que esto llegara a ser ley, y efectivamente esto les va a aumentar la carga de trabajo, como lo sería con cualquier otro delito. ¿Qué destino finalmente tiene? ¿O se van a repartir
los esfuerzos de los fiscales entre delitos más graves y estos que aparecen como menos graves, de manera que van a dejar entonces de lado porque necesariamente la cantidad de horas que tienen son las mismas, o simplemente van a seguir dedicados a los delitos más graves y estos que tienen una menor connotación se van a dejar de lado? ¿Cómo lo van a hacer? Siempre los recursos, como usted lo ha dicho, son escasos. Consideramos que ahí existe un plan de fortalecimiento al Ministerio Público que el Ministro del Interior hoy nos recibe en La Moneda precisamente para hablar de estos temas. Consideramos que tenemos esperanzas que en este plan de fortalecimiento se aumente la dotación de fiscales. Con los recursos que actualmente contamos, efectivamente nosotros tratamos de racionalizarlos de la mejor manera para poder dar una cabida a todos los delitos que llegan a la Fiscalía. Efectivamente, si siguen aumentando los delitos, los fiscales vamos a tener un dilema de orden ético, a qué delitos apuntamos y qué delitos vamos a tener que perseguir y darle mayor énfasis. Hasta el momento consideramos que estamos en una situación casi de colapso, pero esperamos y tenemos fe que en estas nuevas conversaciones y en este plan de fortalecimiento que el gobierno va a proponer prontamente, se van a aumentar la dotación de fiscales en lo que realmente se necesita. Fiscal, a propósito de los recursos escasos, Gendarmería debería agrandar las cárceles y deberían entonces agrandarse las comisarías. Uno puede prever que con el nivel de educación que estamos manejando los chilenos van a llenarse de personas detenidas y después incluso recluidas por estos delitos. Mire, las cárceles también, el sistema carcelario chileno también, por lo que hemos visto, está de alguna forma casi en crisis también. No queremos ser tan alarmistas, pero hay una gran cantidad de detenidos privados de libertad. Yo creo que el gobierno, uno de los pilares fundamentales de todos los gobiernos ha sido principalmente la delincuencia y mano dura la delincuencia, pero tiene que obviamente inyectar recursos. No solo basta con tener más carabineros o más policía de investigaciones en las calles, y también se necesitan recursos para por ejemplo, para los persecutores penales y también para los demás auxiliares de la administración de la justicia penal. Fiscal, y por último, ¿qué pasa con el procedimiento? Porque si el carabinero es agredido, va a ser el mismo quien pueda detener al sujeto por flagrancia, pero entonces el carabinero se constituiría en parte agraviada y también en juez, en decidir a quién se lleva detenido. ¿No hay ahí un conflicto? Mire, vamos a ver caso a caso cómo ocurre, cómo se van dando estas situaciones. Evidentemente el carabinero agredido pasa a ser víctima y obviamente se necesitan las pruebas, que por lo general por testigos u otros medios de prueba, para poder entender que tenemos una causa para llegar a tribunales. Así las cosas, todos los delitos se tienen, aparte de la víctima, se tienen medios de prueba. Por lo tanto, el estándar probatorio para este delito va a ser igual que para los otros. ¿Podría también aumentar el número de causas por la otra vía, por gente que se siente injustamente detenida, que finalmente podría pasar una noche incluso detenida, y que también recurra a la justicia para precisamente pedir, por ejemplo, una sanción o una demanda civil de frente a una carabinero? ¿Podría ser esa otra manera en que la justicia se vería también sobrecargada? Bueno, si una persona se encuentra injustamente detenida, está en su legítimo derecho en reclamar a la autoridad. En este caso, todas las personas que son detenidas pasan a un control de detención en menos de 24 horas y es el juez de garantía quien vela porque este control de detención se haya hecho conforme a la ley. Por lo tanto, en esa instancia, si una persona se siente agraviada o injustamente detenida, va a tener todo el derecho de presentar y poner una denuncia, una demanda en contra de lo que él se siente agraviado. Bueno, fiscal Ernesto Navarro, la voz ahora será de nuestros congresistas, nuestros congresales que tendrán que votar este proyecto, y si es que llega a ser ley volveremos a conversar sin duda. Muchas gracias. De nada, sí, hasta luego.